llevan décadas diciendo a los españoles corrientes que son estúpidos, que son xenófobos, que son homófobos, que son machistas, que necesitan ser permanentemente controlados y reeducados por sus mayores, es decir, por ustedes y por sus altavoces mediáticos. Nosotros, a pesar de lo que ustedes dicen de nosotros, aceptamos una inmigración legal y ordenada, una inmigración orientada a las necesidades y posibilidades de nuestra economía y que atienda especialmente a la capacidad y a la voluntad del inmigrante de integrarse en nuestra cultura y de aceptar nuestras leyes. Por eso, cuando es necesaria, aceptamos especialmente la inmigración hispanoamericana para España y como posible solución para Europa. Y esto, digan ustedes lo que digan, es puro sentido común y es lo que piensan la mayoría de los españoles, incluso muchísimos de los votantes de la bancada de la izquierda. Como es de sentido común exigir que los extranjeros que cometan delitos graves o reincidan en los leves sean deportados a sus países de origen, con los que, por cierto, habrá que llegar a acuerdos para que cumplan allí su condena y para que no regresen jamás. Pues bien, en vez de esto, muchos de ustedes se empeñan en engañar al pueblo español. Lo vivimos a diario. Por ejemplo, cuando una repugnante violación colectiva es cometida por españoles, conocemos hasta los detalles más triviales y personales de los autores. Se convocan grandes manifestaciones y se multiplican los titulares. Pero en las decenas de delitos semejantes, cuando sus autores son extranjeros, todo cambia. 3 violaciones colectivas se han denunciado la pasada semana, pero en estos casos se oculta descaradamente el origen nacional de los criminales y se dice que se hace para no provocar xenofobia. ¿Ustedes entienden lo que esto significa? ¿Acaso piensan que los españoles no pueden conocer la verdad, los datos reales de la criminalidad, porque les toman ustedes por locos? ¿Acaso tienen que tutelarles como si fueran menores? Lamentablemente, esto no es nada nuevo, lleva sucediendo demasiado tiempo y no solamente con este tema. Y es curioso porque en esta misma Cámara, que es consecuencia de un régimen de la democracia, que parte de la idea de que la soberanía reside en el pueblo y que nosotros solo somos sus representantes. Y siendo así, ¿cómo se puede pretender que la gente corriente es lo bastante sabia como para elegir a quienes le gobiernan, pero no para gobernar sus propias vidas? Ese afán compartido en el proyecto del gobierno del señor Sánchez es lo que desde Vox venimos llamando dictadura progre y a lo que nosotros nos oponemos. Una visión totalitaria de la sociedad que incluso, como en las más terribles novelas distópicas, se atreve a dictar nuestra memoria. Y fíjense si son ustedes anacrónicos, que cuando dejan de pensar en 1936 solo llegan a 1984. Algunos viven obsesionados con lo que sucedió en España hace 80 años. Por supuesto, esta obsesión está muy bien remunerada a través de chiringuitos y de asociaciones correspondientes. Y en definitiva consiste en que con el dinero de todos se dicta a los españoles lo que tienen que pensar sobre nuestro pasado, sobre una época histórica concreta. Señorías, la ley de memoria histórica es fundamentalmente un ataque a la libertad, además de un insulto a la inteligencia. Y su propuesta de ampliarla es la iniciativa más totalitaria que ha escuchado esta Cámara desde los viejos discursos de Pablo Iglesias. Es increíble que tengamos que perder el tiempo y el dinero en este empeño de ustedes en profanar tumbas, contar mentiras e imponer su visión sectaria de la historia o su verdad sobre la historia. Una historia redactada por ustedes y por sus asalariados que oculte, por ejemplo, que el fundador de su partido, Pablo Iglesias, amenazó de muerte desde esta tribuna al señor Maura en un mes de julio como este y que pocos días después el señor Maura fue tiroteado. En la discusión que siguió, a pesar de que ustedes se rían, aquella amenaza intervinieron José Canalejas y Eduardo Dato. Canalejas fue asesinado un par de años después y Eduardo Dato algo más tarde, cuando también era presidente del gobierno. En esta misma Cámara, diputados socialistas y comunistas amenazaron a don José Calvo Sotelo, uno de los líderes de la oposición. Y días después, en un mes de julio como este, los guardaespaldas de un líder socialista fueron a casa del señor Calvo Sotelo, le sacaron y acabó asesinado. Y sin embargo, escuche bien la señora presidenta, el pasado 13 de julio, en el aniversario de este crimen, la cuenta oficial de Twitter de esta casa prefería recordar otro acontecimiento muy importante. Frank Sinatra graba su primer disco. En fin, una memoria histórica a su manera, donde se quitan las cruces que recuerdan a víctimas del odio y se levantan estatuas a los asesinos. Pero volvamos a nuestros días, porque nosotros somos capaces, no sabemos si ustedes lo son. Creo que he mostrado las insalvables diferencias que existen entre el grupo parlamentario de Vox y el conglomerado socialista, comunista, chavista y separatista que representa el proyecto que pretende liderar el señor Sánchez. Creemos, señor Sánchez, va a causar usted mucho daño a España y sabemos que no le importa, porque solo anhela el poder. Creo, señor Sánchez, que con usted las clases medias
van a sufrir más de lo que ya sufren y les va a costar cada vez más llegar a final de mes. Creo que los catalanes que viven bajo una administración golpista y totalitaria van a estar más desprotegidos. Creo que nuestros admirables militares, muchos en misión por el mundo, nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y nuestros funcionarios de prisiones, todos los que velan por nuestra seguridad, van a trabajar en peores condiciones y van a ser poco o nada reconocidos, como creo que no se les va a reconocer ni la justa equiparación salarial que merecen. Creo que se va a continuar alimentando el efecto llamada de la inmigración ilegal, que crea un drama en los países de origen, que crea una tragedia en nuestras fronteras y que crea conflictos en nuestros barrios. Creo que van a continuar los salarios de miseria que hacen imposible formar una familia. Creo que las mujeres van a estar más desprotegidas porque ustedes no meterán en la cárcel para siempre a los criminales. Es más, les recuerdo, ya que tanto se les llena a ustedes la boca hablando de la defensa de la mujer, que fue el Partido Socialista en 1994 quien rebajó las penas de prisión para los violadores. Señorías, ¿cómo es posible que el fenómeno más crucial, que más va a condicionar el futuro de nuestro pueblo, que afecta, por ejemplo, al sostenimiento del sistema público de pensiones o a la supervivencia misma de nuestra cultura, no haya suscitado aquí, a lo largo de todo este tiempo o en el día de hoy, un gran debate ni se hayan propuesto soluciones de urgencia? Sé que algunos, por una mezcla de pereza y de irresponsabilidad, no están preocupados. Lo resolveremos, dicen, con la inmigración, que es el gran conejo que se saca de la chistera. 270.000 nuevos inmigrantes cada año durante 20 años es la disparatada cifra que manejan algunos insensatos. Y no es solo el señor Sánchez, es que casi todos ustedes, señorías, comparten una indiferencia por el envejecimiento del pueblo español, unido a un particular entusiasmo por el llamado multiculturalismo, que no es otra cosa que liquidar la identidad de España introduciendo culturas remotas, con diferentes lealtades, con diferentes visiones del mundo y con diferentes y a veces abominables ideas sobre la mujer, o que ni siquiera contemplan una diferencia entre las leyes civiles y las ideas religiosas. Me recuerda mucho esto al poema Solución de Bertolt Brecht, que es de los suyos, en el que el autor ironiza sobre cómo el pueblo ha decepcionado a su gobierno y le aconseja a este que disuelva al pueblo y que elija uno nuevo. Pues ese disparate multicultural de elegir un pueblo nuevo es lo que parecen proponer muchos aquí, cuando ya ha fracasado en toda Europa. Una Europa que, ya les adelanto, no se va a doblegar a las imposiciones de las oligarquías progres y globalistas, por mucho que demonicen a millones y a millones de europeos. En Vox, por supuesto, nos oponemos a la inmigración ilegal, esa que ustedes desde las instituciones, a pesar de lo que ha dicho esta mañana, amparan, incentivan y llaman. Y por tener esa posición, ¿qué hacen? Pues lo fácil, lo de siempre, demonizarnos, insultarnos, y nos llaman xenófobos y nos llaman racistas. ¿Verdad, Ignacio? Señorías, una nación sin fronteras no es una nación, igual que una casa sin paredes deja de ser un hogar. Pero si ustedes son partidarios de que se pueda entrar en España de cualquier manera, tienen derecho a plantearlo. Que pueda entrar en nuestro país los millones de inmigrantes que lo deseen, al menos tengan el valor y la honradez de defenderlo así. Díganselo al pueblo español, que van a desmantelar las fronteras y que a partir de ahora compartiremos nuestros recursos con todo habitante del planeta que desee o que necesite instalarse a vivir entre nosotros. Pero lo que es bochornoso es establecer unos trámites para entrar en España legalmente y premiar luego a quien se lo salta, animándoles así no solo al desprecio por nuestras leyes, sino a una aventura arriesgada y en ocasiones mortal, que hace ricas a las mafias que trafican con seres humanos. Una especie, señorías, una especie de juegos del hambre, una crueldad infinita, donde ustedes, los solidarios, prometen recompensas en forma de pagas y de asistencia sanitaria que luego a veces no llega a todos los españoles y se las prometen a quienes vulneran nuestra propia legalidad y viven para contarlo. Y creo, resumiendo, que el Frente Popular que usted desea realmente traerá miseria a la economía, traerá enfrentamiento, restricción de libertades, inseguridad en las calles y ventajas e impunidad para los enemigos de España. Pero también creo, señor Sánchez, que España resistirá, porque los españoles siempre han estado por encima de sus peores gobernantes. Porque esta es una gran nación, una de las grandes protagonistas de la historia universal. Y sus gentes, su pueblo, voten lo que voten, aman a su patria y lo que representa. Y a pesar de los esfuerzos por vaciar y por relativizar la nación, los españoles siguen sintiendo a España profundamente. Algunos ingenuos
pensaron que la podían liquidar en octubre de 2017. Y se llevaron una sorpresa cuando descubrieron la España de los balcones y de las plazas, que no es otra cosa que la expresión de España como hecho existencial. Soportaremos, señor Sánchez, la calamidad que usted nos prepara, nos opondremos con toda nuestra fuerza parlamentaria a sus desvaríos y representaremos a esa España viva que está cargada de futuro, rindiendo homenaje todos los días y dando voz a esos millones de españoles que todos los días por las calles nos dan las gracias por haber llegado hasta aquí y que no tienen vergüenza de decir ¡Viva España!